Cuando estaba en la primaria recuerdo que me juntaba con una niña muy risueña y vaga, que vivía también cerca de mi casa. Su mamá vendía fuera de su hogar nieve raspada y dulces, y todos los niños al salir de clases ahí llegábamos por gusguerías. Su casa estaba al lado de un lote baldío, que lo acondicionó su papá como taller para autos y motos, y recuerdo también que siempre había muchos gatos viviendo allí. Tenían sus casitas entre el huesayo de los autos. Como en el barrio había muchas casas en obra negra, había problema con los ratones, así que los gatos estuvieran allí no le incomodaba la cuadra. Un día estábamos en la escuela, a media clase, cuando una compañera gritó que hay una rata en su mochila. La maestra, pensando que sería otra cosa, vacía la mochila al suelo y de allí salió un ratón. Y todo el salón empezó a gritar y se subieron a las bancas, hasta la maestra, pero mi amiga bien valiente tomó el bote de basura. Se puso a corretear al ratón hasta que lo orilló a una esquina y lo tapó con el bote, y ahora sí, pudiendo bajar de las bancas, fueron por el señor de limpieza para que se llevara el ratoncillo. Mi amiga dice que no es nada, es un ratoncito pequeño, nada que ver con los que se aparecen en el taller de su papá, o el que vive en el baldío de por su casa, que tiene cara de persona mala. Aún recuerdo la cara que puso la maestra al escuchar eso, pero no pasó mayores y seguimos la clase. Platicando con mi amiga le pregunté si es verdad que ha visto un ratón con cara de persona, y me dice que sí, y no solo ella. Hace como 2 meses se escuchó un ruidajo en el taller de su papá y su mamá mandó a su hermano mayor a ver qué era lo que hacía el borlote, porque a veces los perros callejeros se metían debajo de la reja y peleaban a los gatos. Cuando va a revisar, dice que de un carro desmantelado salió una rata enorme, como de medio metro de ancho. No tenía hocico, tenía la cara plana, como de humano, y con la boca tenía bien agarrado del lomo a uno de los gatos y se lo llevó arrastrando. Su hermano, asustado, se regresó a la casa y le avisó a su papá, y cuando revisaron todo el taller ya no vieron nada, pero la gata que se llevó ya jamás se volvió a ver. A las 2 semanas de eso, fueron a un bautizo de una prima, y como su mamá hizo la comida, se quedó hasta el final para traerse las ollas. Me dice mi amiga que ella estaba dormida en el carro, cuando sus padres bajaban las cosas, cuando ella se despertó, y dentro del carro vio cómo del lote baldío de enfrente se asoma esa rata. Ella lo pudo ver bien. Primero pensó que era algún indigente acostado en el baldío, pero cuando vio que el cuerpo lo tenía como de rata o de zarigüeya, pegó un grito y le dijo a su papá que ahí estaba el hombre rata. Su papá, al que yo lo conozco, es un hombre que impone, muy alto. Tomó algo con que defenderse y se fue para el lote, pero ya no vio nada. Mi amiga dijo que ella se fue a acostar y ya no supo nada, pero que el día siguiente había un chismesote en la cuadra, porque una vecina estaba histérica, porque vio al parecer a esa misma rata con cara de humano, mordiendo la pierna de su mamá, una señora que está en silla de ruedas. La llevaban al hospital para ver que no tuviera una infección o rabia, pero que no, solo era una herida abierta. El problema de donde vivimos es que es una colonia de las que se conoce como asentamiento irregular. La gente llegó allí e hizo sus casas, pero no están escrituradas y por eso no hay tantos servicios y muy rara vez se mete la patrulla y menos llegaría la protección sanitaria a echar ojo. El papá de mi amiga junto a un vecino, pensando que solo sería una rata enorme, se pusieron a escombrar el lote baldío hasta encontrar su madriguera. En ese lote al escarbar vieron que estaba hueco todo el suelo con hoyos enormes y cuando encontraron el más grande hoyo de los muchos que había, pero en ese hoyo encontraron mucha semilla de guamúchil. El papá de mi amiga se le hizo muy raro, pero fíjate cómo son los niños en su inocencia, que ven cosas que los adultos no ven, porque mientras se escarbaba, había mucha gente ayudando, y cuando vieron eso, uno de los niños del barrio dijo que con razón la rata es mala, come muchos guamúchiles como el Pelillos. El Pelillos era un joven de unos 25 años que vivía con su abuela a las orillas de nuestra cuadra. Desde morro siempre fue muy problemático, pero ya más grande empezó con el vicio y hubo un par de situaciones donde dicen que quiso violentar a unas muchachas del barrio y que asaltó a un vecino por la necesidad del vicio y le dio un filerazo entre el forcejeo. Pasó 3 años en el tambo y cuando salió ya estaba mal de la cabeza. Al final de sus días se la pasaba comiendo guamúchiles afuera de su casa y fue cosa de tiempo que regresó a los malos pasos y como era de esperarse, un día apareció tirado en un baldío. Su abuela pues no la juzgan. Ella lo veía como su nieto y lo defendía mucho, así que desde esos días la señora abuela ya no hablaba con nadie. A lo mucho salía a comprar su mandado en los días de mercado y la visitaban un par de hermanas. Como en el barrio el único árbol de guamúchiles estaba precisamente en esa casa, el papá de mi amiga, un vecino y el nuero de la abuela en silla de ruedas que la rata con cara le comió su pie, supieron rápido que la bronca iba a estar con esa señora.
Una noche echando guardia, dice el papá de mi amiga que vio la rata enorme llegar a la casa de la señora, y la misma señora le abrió la puerta como si fuera una mascota más que araña la puerta para meterse. Su papá y los que lo ayudaban quedaron tan sorprendidos por ver eso, que aún sabiendo que estaba mal, entraron a la casa de la señora a la fuerza y tomaron cartas en el asunto con la rata y la señora. A la señora le dijeron que o se iba por las buenas o se iba por las malas, pero que hasta eso la señora les dijo que ella ya todo le daba igual, que sonará raro, pero si se deshacen de la rata gigante le quitarán un gran peso de encima. Ya con calma la señora les contó que ella sabe que ese animal es algo del diablo, pero que ella la ayuda porque no la dejaba en paz por las noches. Se le aparecía en su cama y le decía cosas como que su nieto estaba en el infierno sufriendo y lo haría sufrir más si no le ayudaba dándole de comer. Le hacía tener visiones de cómo lo pasaba su nieto del infierno. Y ella, asustada sin tener a quien recurrir, le compraba menudencias de res y pollo para que comiera, pero a veces no era suficiente. Con la aprobación, por así decirlo, de la señora, les dijo dónde se metía la rata gigante. Lo que pasó allí nadie sabe, más que la señora y los 3 valientes que la enfrentaron. El papá de mi amiga ni siquiera contó lo que hizo su esposa e hijos, porque decía que a menos supieran era mejor. Lo único que se supo es que el papá de mi amiga acabó sin dedos de la mano izquierda. El nuero quedó con una lesión en la rodilla y el vecino que ayudó se volvió religioso a más no poder. La señora se fue de allí con la pariente que la visitaba y la casa la abandonaron. Y ahora pasas por allí y ni parece casa, solo son muros a punto de caer, aún con tizne de aquella vez que le prendieron fuego. Toda la primaria mantuve una excelente amistad con mi amiga, la que me contó eso, y ya jamás me contó algo igual de extraño. Yo me fui a Estados Unidos acabando la primaria y ya no supe mucho de la colonia donde viví. Después de la pandemia, ahora que regresé, pues todo está muy cambiado. Donde estaba esa casa donde vivía la señora y la rata con cara de humano, está lleno ahora de casas, y a la fecha me pregunto si los que viven allí sabrán lo que pasó tiempo atrás. Pero como dice el papá de mi amiga, aquella vez, en lo que se refiere a cosas del diablo, mientras menos sepas mejor. Hace un año se empezó a tener un problema con una vecina de la cuadra. De manera, como sonámbula salía corriendo de la casa y decía que una rata gigante se le aparecía y le hablaba al oído, diciendo que se iba a llevar su alma al infierno por pecadora. A diferencia de la señora abuela, ella solo contaba sus experiencias cuando estaba sonámbula, pero lo que pasó con ella sí está un poco más feo. Por eso, lo dejamos a preferencia de Tony, si cree que es bueno contarlo por acá. Saludos desde el Estado de México. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.